La mayoría de las personas vive su vida financiera sin un mapa. Se mueve, trabaja, gana dinero, paga cuentas, toma decisiones, pero no sabe con claridad hacia dónde se dirige. Avanza, pero sin dirección. Y cuando no hay dirección, cualquier camino parece válido, aunque en realidad no lleve a ningún lugar. Este es uno de los problemas más silenciosos y extendidos en la vida adulta. No se trata de falta de inteligencia, ni de falta de esfuerzo. Se trata de falta de estructura. Nadie nos enseñó a construir un sistema financiero personal. Nadie nos explicó cómo ordenar el dinero, cómo protegerlo, cómo hacerlo crecer ni cómo tomar decisiones coherentes a largo plazo. En lugar de eso, aprendimos por imitación, por urgencia o por error. El resultado es predecible. Personas que trabajan durante años, incluso décadas, pero siguen sintiendo presión económica. Personas que aumentan sus ingresos, pero no logran estabilidad. Personas que hacen esfuerzos reales, pero no ven resultados consistentes. No porque estén haciendo todo mal, sino porque están avanzando sin un mapa. Un mapa financiero no es una herramienta compleja ni exclusiva para expertos. Es, en esencia, una forma clara de entender dónde estás, hacia dónde quieres ir y qué pasos necesitas seguir para llegar. Es una estructura que te permite tomar decisiones con lógica en lugar de impulsos. Es lo que separa a quien reacciona constantemente de quien actúa con intención. La estabilidad económica, que es el objetivo de este recorrido, tampoco es lo que muchas veces se cree. No es riqueza extrema, ni lujo, ni ingresos ilimitados. Es algo mucho más concreto y alcanzable. Es el punto en el que tus finanzas dejan de ser una fuente constante de estrés. Es cuando tienes control sobre tu dinero, cuando puedes enfrentar imprevistos sin desmoronarte y cuando tus decisiones no están dominadas por la urgencia. Este audiolibro no está diseñado para prometer resultados rápidos ni soluciones mágicas. Está diseñado para algo más útil y duradero, darte un camino realista. Un proceso que puedes aplicar sin importar tu punto de partida. Un sistema que prioriza el orden, el control y la progresión antes que la velocidad. A lo largo de los próximos capítulos, vas a construir tu mapa paso a paso. Primero vas a entender tu punto de partida, sin filtros ni autoengaños. Luego vas a ordenar tu estructura financiera, controlar tus gastos y eliminar aquello que te está frenando. Después vas a protegerte, estabilizarte y, solo entonces, comenzar a crecer. Este orden no es casual. Es el mismo que siguen las personas que logran resultados sostenibles. Intentar invertir sin control, ahorrar sin estructura o aumentar ingresos sin orden previo suele llevar a frustración. Por eso, aquí no vamos a saltar pasos. Vamos a construir una base sólida. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo consciente. No necesitas saber todo desde el inicio. Necesitas empezar a ver con claridad. Porque una vez que entiendes tu situación y tienes un camino definido, las decisiones cambian. Dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar con criterio. Este es tu mapa financiero. No es una teoría, es una guía práctica. No es una promesa, es una herramienta. Y si decides aplicarlo con constancia, puede marcar un antes y un después en tu relación con el dinero. Ahora, el siguiente paso es simple. Dejar de mirar desde afuera y empezar a construir. Capítulo 1. Punto de partida. Antes de avanzar en cualquier camino, hay una pregunta que debe responderse con total honestidad: ¿dónde estás realmente? Esta pregunta, que parece simple, es una de las más incómodas en la vida financiera. Porque responderla implica dejar de lado las excusas, las suposiciones y las percepciones distorsionadas para enfrentarse con datos concretos. La mayoría de las personas evita este momento. Prefiere seguir avanzando sin mirar con claridad su situación actual. Es más cómodo no saber con exactitud cuánto se gasta, cuánto se debe o cuánto realmente se tiene. Pero esa comodidad tiene un costo alto: vivir en una ilusión financiera. El primer paso de tu mapa financiero es romper esa ilusión. Tu punto de partida no se define por lo que crees que tienes, sino por lo que realmente está ocurriendo con tu dinero. Esto implica tres variables fundamentales: ingresos, gastos y patrimonio.
Y cada una de ellas debe ser observada con precisión. Comencemos por los ingresos. No se trata solo de cuánto dinero entra, sino de entender la consistencia de ese ingreso. ¿Es estable o variable? ¿Depende de una sola fuente o de varias? ¿Tiene potencial de crecimiento o está estancado? Muchas personas cometen el error de asumir que tener ingresos es suficiente, sin analizar la calidad de esos ingresos. Luego están los gastos. Aquí es donde la mayoría pierde el control sin darse cuenta. No porque gasten en cosas innecesarias de forma evidente, sino porque los gastos pequeños, constantes y desordenados terminan acumulándose. Suscripciones olvidadas, compras impulsivas, hábitos de consumo automáticos. El problema no es un gasto puntual, sino la falta de conciencia sobre el flujo total. El tercer elemento es el patrimonio. Este es el más ignorado, pero también el más revelador. Tu patrimonio es la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. Es el resultado acumulado de tus decisiones financieras. Puedes tener un buen ingreso y aún así tener un patrimonio negativo si tus deudas superan tus activos. Aquí aparece una de las verdades más incómodas: muchas personas que aparentan estabilidad financiera, en realidad están en una posición frágil. Viven al día, con poco respaldo y con una estructura que podría colapsar ante cualquier imprevisto. Por eso, este capítulo no se trata de juzgar tu situación, sino de verla con claridad. No importa si estás en un buen punto o en uno difícil. Lo importante es que sea real. Para lograr esto, necesitas hacer un diagnóstico financiero personal. Y aunque suene técnico, es más simple de lo que parece. Consiste en escribir, de forma clara y sin adornos, 3 cosas: cuánto ganas al mes, cuánto gastas al mes y cuánto debes en total. A esto puedes sumar cuánto tienes ahorrado o invertido. Este ejercicio, que puede parecer básico, tiene un impacto profundo. Porque por primera vez estás poniendo números reales sobre tu vida financiera. Ya no estás operando desde la intuición, sino desde la información. Es común que, al hacer este diagnóstico, aparezca incomodidad. Tal vez descubras que gastas más de lo que pensabas. O que tus deudas son mayores de lo que querías admitir. O que no tienes el respaldo que creías. Esa incomodidad no es un problema. Es una señal de que estás viendo la realidad. Y la realidad, aunque a veces incomode, es el único punto desde el cual se puede construir algo sólido. Otro error frecuente en esta etapa es compararse con otros. Ver a personas que aparentemente están mejor, que tienen más ingresos, más bienes o un estilo de vida más elevado. Pero ese tipo de comparación es engañosa. Porque no conoces la estructura completa detrás de esas apariencias. No sabes si están endeudados, si viven al límite o si tienen una base sólida. Tu mapa financiero es personal. No se construye en base a lo que hacen otros, sino en base a tu propia situación. También es importante entender que este punto de partida no es permanente. No define tu futuro, solo describe tu presente. Muchas personas se quedan atrapadas en la idea de que su situación actual es una sentencia. Que siempre han estado así y que seguirán igual. Pero esa forma de pensar es lo que impide el cambio. El diagnóstico no es una etiqueta, es una herramienta. Una vez que tienes claridad sobre tus números, comienza a surgir algo que antes no estaba: control. Aunque tu situación no cambie de inmediato, tu percepción sí cambia. Empiezas a entender por qué te falta dinero, por qué no logras ahorrar o por qué sientes presión constante. Y ese entendimiento es el primer paso hacia la solución. A partir de aquí, cada decisión que tomes puede ser más consciente. Ya no actúas desde la improvisación, sino desde la información. Ya no reaccionas, empiezas a planificar. Este es el verdadero valor de conocer tu punto de partida. No es solo saber dónde estás, sino tener la capacidad de decidir hacia dónde ir. Porque sin este paso, todo lo que viene después pierde sentido. No puedes ordenar tus finanzas si no sabes cómo están. No puedes reducir gastos si no sabes en qué estás gastando. No puedes salir de deudas si no sabes cuánto debes. El mapa comienza aquí. Con claridad, con honestidad y sin distorsiones. No necesitas tener una situación perfecta para avanzar.
Necesitas tener una situación clara. Y ahora que la tienes, puedes comenzar a moverte con dirección. Capítulo 2. Orden básico. Una vez que tienes claridad sobre tu punto de partida, el siguiente paso es establecer orden. No crecimiento, no inversión, no estrategias avanzadas. Orden. Este es uno de los principios más ignorados en la vida financiera y al mismo tiempo uno de los más determinantes. La mayoría de las personas intenta mejorar su situación económica sin haber construido una base organizada. Quiere ahorrar sin saber exactamente cuánto puede hacerlo. Quiere invertir sin tener control sobre sus gastos. Quiere avanzar, pero lo hace sobre una estructura inestable. Y cuando la base es débil, cualquier intento de crecimiento termina colapsando. El orden básico no es sofisticado. No requiere conocimientos técnicos ni herramientas complejas. Es, en esencia, la capacidad de estructurar tu dinero de forma que puedas entenderlo, controlarlo y dirigirlo. El primer elemento del orden es la separación. Uno de los errores más comunes es manejar todo el dinero en un solo flujo sin distinción. Ingresos, gastos, pagos, consumo, todo mezclado. Esto genera confusión y elimina la capacidad de tomar decisiones claras. Separar tu dinero implica asignarle un propósito antes de gastarlo. No se trata de restringirte, sino de organizarte. Puedes comenzar con algo simple, dividir tu dinero en 3 categorías principales. Gastos esenciales, gastos personales y ahorro o respaldo. Esta división te permite visualizar con claridad cómo se distribuye tu dinero y detectar rápidamente si algo está fuera de control. El segundo elemento es el control del flujo. No basta con saber cuánto ganas y cuánto gastas en términos generales. Necesitas entender cómo se mueve tu dinero a lo largo del mes. Cuándo entra, cuándo sale y en qué se utiliza. Muchas personas experimentan la sensación de que el dinero desaparece sin explicación. Pero en la mayoría de los casos, no desaparece. Se dispersa en múltiples decisiones pequeñas que no son registradas ni analizadas. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de seguimiento. Aquí es donde entra una herramienta simple pero poderosa, el registro. No necesitas sistemas complejos ni aplicaciones avanzadas. Basta con anotar tus gastos de forma constante durante un periodo de tiempo. Esto te dará una visión real de tus hábitos y patrones. El tercer elemento del orden básico es el presupuesto, pero no en el sentido tradicional rígido que muchas veces genera rechazo. No se trata de limitar cada peso que gastas, sino de definir una estructura general que guíe tus decisiones. Un presupuesto simple responde a 3 preguntas: ¿cuánto necesitas para vivir?, ¿cuánto puedes destinar al ahorro y cuánto puedes usar libremente? Esta claridad reduce la incertidumbre y evita decisiones impulsivas. No elimina la libertad, la organiza. Es importante entender que el orden no es una restricción, es una forma de recuperar control. Cuando no hay orden, el dinero se convierte en una fuente de estrés. Cuando hay estructura, el dinero se convierte en una herramienta. Otro aspecto clave en esta etapa es la consistencia. No sirve de mucho organizar tus finanzas durante unos días y luego volver al desorden. El orden no es un evento, es un sistema que se mantiene en el tiempo. Esto implica crear hábitos simples pero sostenidos. Revisar tus gastos regularmente, ajustar tu distribución cuando sea necesario y mantener la claridad sobre tu flujo de dinero. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. También es importante evitar la sobrecomplicación. Muchas personas abandonan el orden financiero porque intentan implementar sistemas demasiado elaborados desde el inicio. Múltiples cuentas, categorías excesivas, herramientas complejas. Esto genera fricción y termina siendo insostenible. El objetivo aquí no es sofisticar, es simplificar. Un sistema claro, entendible y fácil de mantener siempre será más efectivo que uno complejo que no se utiliza. A medida que implementas este orden básico, comienzan a ocurrir cambios importantes. Empiezas a notar dónde estás perdiendo dinero. Identificas hábitos que antes pasaban desapercibidos. Tienes mayor control sobre tus decisiones. Y lo más importante, reduces la incertidumbre.
La incertidumbre es uno de los principales generadores de estrés financiero. No saber si te alcanzará el dinero, no entender por qué no logras ahorrar, no tener claridad sobre tus números. El orden reduce esa incertidumbre porque transforma lo desconocido en información concreta. Este capítulo no busca que tengas un sistema perfecto, sino que construyas una base funcional. Una estructura mínima que te permita avanzar con mayor claridad. Porque sin orden, cualquier esfuerzo financiero se diluye. Pero con orden, incluso pequeños avances comienzan a acumularse. Este es el momento en el que dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Tu dinero ya no se mueve solo. Empieza a moverse bajo tu control. Y eso cambia completamente el juego. Capítulo 3. Control del gasto. Una vez que has establecido un orden básico en tus finanzas, aparece una realidad que no se puede evitar, el gasto. No importa cuánto ganes, si no tienes control sobre lo que sale, nunca tendrás estabilidad. El gasto es el punto donde se define, día a día, el rumbo de tu vida financiera. La mayoría de las personas cree que el problema está en ganar poco. Y aunque en algunos casos eso es cierto, en muchos otros el problema real es cómo se gasta el dinero. No porque se gaste en exceso evidente, sino porque se gasta sin intención. El gasto descontrolado no siempre es visible. No se trata solo de compras grandes o decisiones extremas. Se manifiesta en pequeñas decisiones repetidas que pasan desapercibidas. Un café diario, una suscripción que no se usa, compras impulsivas en momentos de aburrimiento o estrés. Cada una de estas decisiones parece insignificante, pero juntas construyen una estructura financiera ineficiente. El primer paso para controlar el gasto es hacerlo visible. No puedes controlar lo que no ves. Y aquí es donde muchas personas fallan. Saben que gastan, pero no saben exactamente en qué. Tienen una idea general, pero no una visión clara. Cuando comienzas a registrar tus gastos de forma consciente, aparece una imagen más precisa. Ves patrones. Detectas repeticiones. Identificas áreas donde el dinero se está yendo sin aportar valor real. Este ejercicio no es para castigarte, es para darte información. Una vez que tienes esa información, surge la siguiente pregunta: ¿este gasto es útil o es impulsivo? Esta distinción es clave. Un gasto útil es aquel que cumple una función clara en tu vida. Puede ser necesario, como vivienda, alimentación o transporte. O puede ser opcional, pero con un propósito definido, como educación, herramientas de trabajo o incluso entretenimiento consciente. Un gasto impulsivo, en cambio, responde a una emoción momentánea. Se realiza sin planificación, sin análisis y muchas veces sin necesidad real. No está alineado con tus objetivos, sino con un impulso inmediato. El problema no es gastar en sí. El problema es gastar sin criterio. Aquí es importante entender el componente psicológico del consumo. Muchas decisiones de gasto no se toman desde la lógica, sino desde la emoción. Se gasta para aliviar estrés, para recompensarse, para evitar incomodidad o simplemente por hábito. Las plataformas digitales, las redes sociales y el marketing están diseñados para activar estos impulsos. No es casualidad que compres más cuando estás cansado, aburrido o distraído. Estás en un estado donde el control disminuye y el impulso toma el control. Por eso, controlar el gasto no es solo una cuestión de números, es una cuestión de conciencia. Una estrategia efectiva no es eliminar todos los gastos innecesarios de golpe, sino comenzar a cuestionarlos. Antes de cada gasto, puedes hacer una pausa simple: ¿esto aporta valor real a mi vida o es solo una reacción momentánea? Esta pausa, aunque parezca pequeña, cambia el patrón. Te saca del piloto automático y te devuelve el control. Otro punto importante es entender que reducir gastos no significa vivir mal. Muchas personas asocian el control financiero con privación, y por eso lo rechazan. Pero en realidad, se trata de optimizar, no de eliminar. Optimizar significa mantener lo que aporta valor y eliminar lo que no. Significa gastar mejor, no necesariamente gastar menos en todo. Por ejemplo, puedes mantener gastos que realmente disfrutas, pero eliminar aquellos que haces por costumbre o presión externa. Puedes seguir teniendo ocio,
pero de forma consciente. Puedes darte gustos, pero dentro de una estructura. El objetivo no es convertirte en alguien rígido, sino en alguien selectivo. A medida que aplicas este control, empiezas a notar algo interesante: el dinero rinde más. No porque ganes más, sino porque estás utilizando mejor lo que tienes. Esto genera una sensación de control que antes no existía. También comienzas a liberar recursos. Dinero que antes se iba sin que lo notaras, ahora queda disponible. Y ese dinero puede ser redirigido hacia objetivos más importantes, como eliminar deudas, construir un fondo de seguridad o comenzar a ahorrar. Este es el verdadero impacto del control del gasto. No es solo reducir salidas de dinero, es crear capacidad. Capacidad para decidir. Capacidad para avanzar. Capacidad para construir. Es importante recordar que este proceso no es inmediato ni perfecto. Habrá momentos en los que vuelvas a gastar por impulso. Eso es parte del proceso. Lo importante no es eliminar todos los errores, sino reducirlos y aprender de ellos. El control del gasto no se logra con fuerza de voluntad constante, sino con sistemas simples y repetibles. Registrar, observar, cuestionar y ajustar. Con el tiempo, estos hábitos se vuelven automáticos. Dejas de gastar sin pensar y comienzas a decidir con claridad. Y en ese momento ocurre un cambio clave. El dinero deja de ser algo que se escapa y comienza a ser algo que diriges. Ese es el punto donde el mapa empieza a tomar forma real. Capítulo 4. Eliminación de deuda. Una vez que has logrado cierto control sobre tu gasto, aparece uno de los elementos más determinantes en tu estabilidad financiera: la deuda. Este es un punto crítico en el mapa, porque mientras la deuda esté fuera de control, cualquier intento de avanzar se verá limitado. La deuda, por sí sola, no es necesariamente negativa. El problema no es su existencia, sino su uso. Existen deudas que pueden tener sentido estratégico, pero la gran mayoría de las personas no se encuentra en esa situación. Lo que predomina es la deuda que consume, que presiona y que limita. Por eso, antes de avanzar, es necesario entender qué tipo de deuda tienes. Existen dos categorías claras: la deuda destructiva y la deuda funcional. La deuda destructiva es aquella que se adquiere para consumo inmediato sin generar ningún retorno. Tarjetas de crédito mal utilizadas, compras impulsivas financiadas, créditos de consumo sin planificación. Este tipo de deuda es la que mantiene a las personas atrapadas en un ciclo constante. La deuda funcional, en cambio, es aquella que tiene un propósito claro y potencial de generar valor en el tiempo. Sin embargo, incluso este tipo de deuda debe manejarse con cautela. Porque una deuda mal gestionada, aunque tenga una buena intención inicial, puede convertirse en una carga. En este punto, lo importante no es justificar la deuda, sino reconocer su impacto real. La deuda no solo afecta tus números, afecta tu comportamiento. Reduce tu margen de decisión, limita tu capacidad de ahorro y genera presión constante. Es una carga invisible que condiciona tus elecciones. Por eso, el objetivo en esta etapa es claro: recuperar el control. El primer paso es hacer un inventario completo de tus deudas. No una estimación, sino un registro preciso. Debes saber cuánto debes, a quién le debes, cuál es la tasa de interés y cuál es el pago mínimo mensual. Este ejercicio puede ser incómodo, pero es esencial. Una vez que tienes claridad, puedes empezar a construir una estrategia. Existen dos enfoques principales para eliminar deudas. El primero es el método de la avalancha, que consiste en pagar primero la deuda con mayor tasa de interés. Este enfoque es eficiente desde el punto de vista financiero, porque reduce el costo total de la deuda. El segundo es el método bola de nieve, que consiste en pagar primero la deuda más pequeña. Este enfoque no es el más eficiente en términos matemáticos, pero sí en términos psicológicos. Permite generar pequeñas victorias que aumentan la motivación. Ambos métodos funcionan. Lo importante no es cuál eliges, sino que sigas uno con consistencia. Más allá del método, hay un principio que no puede ignorarse: no puedes salir de la deuda si sigues generando nueva deuda. Esto parece evidente, pero es uno de los errores más comunes.
Muchas personas intentan pagar lo que deben mientras siguen utilizando crédito de forma desordenada. Esto crea un ciclo sin salida. Pagas por un lado, pero vuelves a endeudarte por otro. El resultado es estancamiento. Por eso, parte del proceso implica cambiar tu relación con el crédito. Dejar de verlo como una extensión de tus ingresos y empezar a verlo como una herramienta que debe usarse con criterio o evitarse en esta etapa. Otro aspecto importante es entender el costo real de la deuda. No se trata solo del monto que debes, sino del interés que pagas a lo largo del tiempo. Muchas personas subestiman este impacto. Pagan el mínimo, prolongan la deuda y terminan pagando mucho más de lo que originalmente debían. La deuda, en ese sentido, no solo consume dinero, consume tiempo. Tiempo en el que podrías estar construyendo, pero en lugar de eso estás pagando decisiones pasadas. Eliminar la deuda no es solo una mejora financiera, es una liberación estructural. A medida que reduces tus deudas, comienzan a ocurrir cambios importantes. Tu flujo de dinero se libera. Tu nivel de estrés disminuye. Tu capacidad de decisión aumenta. Ya no estás condicionado por pagos constantes que limitan tus opciones. También cambia tu mentalidad. Empiezas a valorar más la estabilidad que el consumo inmediato. Entiendes el costo de financiar decisiones impulsivas. Y desarrollas una mayor conciencia sobre el uso del dinero. Es importante tener paciencia en este proceso. Salir de la deuda no suele ser inmediato. Puede tomar meses o incluso años, dependiendo de la situación. Pero cada avance cuenta. Cada deuda eliminada es un paso hacia una estructura más sólida. Este capítulo no busca que elimines toda tu deuda de un día para otro, sino que inicies un proceso claro y sostenido. Un proceso donde cada pago tiene un propósito y cada decisión te acerca a la estabilidad. Porque mientras estés endeudado, no estás completamente en control. Y el objetivo de este mapa no es solo mejorar tus finanzas, es devolverte ese control. Eliminar la deuda es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar en ese camino. Capítulo 5. Fondo de seguridad. Después de ordenar tus finanzas, controlar tus gastos y comenzar a eliminar deudas, llegas a uno de los pilares más importantes de todo tu mapa financiero, la protección. Antes de pensar en crecer, necesitas asegurarte de no retroceder. Y eso se logra construyendo un fondo de seguridad. La mayoría de las personas subestima este paso. Quiere avanzar rápido, invertir, generar más dinero, aprovechar oportunidades. Pero omite una realidad fundamental: la vida es incierta. Los imprevistos no son una posibilidad lejana, son una constante. Pérdida de ingresos, problemas de salud, gastos inesperados, fallas en el hogar. No se trata de si ocurrirán, sino de cuándo. Sin un fondo de seguridad, cada imprevisto se convierte en una crisis. Y esa crisis, en la mayoría de los casos, termina en deuda. Es así como muchas personas vuelven una y otra vez al mismo punto, incluso después de haber avanzado. No porque lo estén haciendo mal, sino porque no están protegidas. El fondo de seguridad cumple una función clara: absorber el impacto de lo inesperado sin desestabilizar tu estructura financiera. No es un fondo para invertir, ni para hacer crecer dinero. Es un fondo para resistir. Para darte tiempo, margen y tranquilidad cuando algo no sale como esperabas. Aquí es importante hacer una distinción. Muchas personas confunden ahorro con fondo de seguridad. Pero no son lo mismo. El ahorro puede tener múltiples objetivos: viajes, compras, proyectos. El fondo de seguridad, en cambio, tiene un único propósito: protegerte. Por eso, no debe mezclarse con otros usos. No es dinero disponible para gastar en cualquier momento. Es dinero reservado para situaciones específicas. La siguiente pregunta es: ¿cuánto deberías tener en este fondo? No existe una cifra universal, pero sí una referencia clara: entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Esto incluye lo necesario para mantener tu vida funcionando: vivienda, alimentación, transporte y servicios esenciales. Si tus ingresos son variables o inestables, este fondo debería ser más cercano a 6 meses o incluso más. Si tienes una situación más estable,
3 meses pueden ser suficientes como punto inicial. El objetivo no es alcanzar esta cifra de inmediato, sino construirla progresivamente. Puedes comenzar con metas pequeñas. Primero un mes de gastos, luego 2, y así avanzar hasta completar el fondo. Lo importante es la consistencia, no la velocidad. Otro aspecto clave es dónde guardar este dinero. El fondo de seguridad debe estar disponible, pero no expuesto. No debe estar invertido en instrumentos volátiles ni en activos que puedan perder valor en el corto plazo. Tampoco debe estar en un lugar donde sea difícil acceder a él en caso de emergencia. Idealmente, debe estar en una cuenta separada, segura y de fácil acceso. Lo suficientemente accesible para usarlo cuando sea necesario, pero lo suficientemente separado como para no tentarte a utilizarlo sin razón. Este equilibrio es importante. Si el dinero está demasiado disponible, es fácil gastarlo. Si está demasiado inaccesible, pierde su función. A medida que comienzas a construir este fondo, ocurre algo que va más allá de lo financiero, cambia tu relación con la incertidumbre. Cuando no tienes respaldo, cualquier problema genera ansiedad. Una factura inesperada, un gasto adicional o una disminución en tus ingresos se convierten en fuentes de estrés. Pero cuando tienes un fondo de seguridad, esa presión disminuye. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tienes la capacidad de enfrentarlos. Esto genera una sensación de estabilidad que no depende de cuánto ganas, sino de cuánto control tienes. Es una tranquilidad que no se ve desde afuera, pero que cambia completamente tu forma de vivir. También cambia tu forma de tomar decisiones. Dejas de actuar desde la urgencia y empiezas a actuar desde la elección. Puedes decir no a situaciones que no te convienen. Puedes pensar con más claridad. Puedes planificar sin presión constante. El fondo de seguridad no te hace rico, pero te hace fuerte. Y esa fortaleza es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Es importante respetar este fondo una vez que está construido. No utilizarlo para oportunidades, inversiones o gastos que no sean verdaderamente necesarios. Porque en el momento en que lo usas sin criterio, pierdes la protección que tanto te costó construir. Si en algún momento necesitas usarlo, lo correcto no es sentir culpa, sino reconstruirlo. Ese es su propósito. Este capítulo representa un cambio de enfoque. Dejar de pensar solo en avanzar y empezar a pensar en sostener. Porque no se trata solo de llegar más lejos, sino de no volver atrás. Y en ese sentido, el fondo de seguridad no es un lujo. Es una necesidad estructural. Es el punto donde dejas de ser vulnerable y comienzas a ser resiliente. Ese es el verdadero inicio de la estabilidad financiera. Capítulo 6. Estabilidad operativa. Después de haber ordenado tus finanzas, controlado tus gastos, reducido tus deudas y construido un fondo de seguridad, llegas a un punto que muchas personas no logran identificar con claridad, la estabilidad operativa. Este concepto es simple, pero poderoso. Se trata del momento en el que tu vida financiera deja de depender de la urgencia y comienza a funcionar de manera predecible. No es riqueza, no es abundancia extrema, es algo mucho más importante, estabilidad sostenida. La mayoría de las personas vive en un estado de inestabilidad operativa constante. Sus ingresos cubren apenas sus gastos, o a veces ni siquiera eso. Cualquier imprevisto los desordena. Cualquier variación en sus ingresos los obliga a ajustar todo. No hay margen, no hay espacio, no hay control real. Viven al límite. La estabilidad operativa, en cambio, es el punto donde ese límite desaparece. Donde tus ingresos no solo cubren tus gastos, sino que los superan de forma consistente. Donde tienes un margen positivo que no depende de un mes bueno o de una situación puntual. Ese margen es clave. Es lo que transforma tu sistema financiero de frágil a funcional. Para entenderlo mejor, piensa en tu flujo de dinero como un sistema. Si todo lo que entra sale inmediatamente, no hay capacidad de acumulación. No puedes ahorrar, no puedes invertir, no puedes planificar. Estás en modo supervivencia. Pero cuando empiezas a generar un excedente, aunque sea pequeño, el sistema cambia. Ya no estás operando en equilibrio justo, estás generando espacio.
Y ese espacio es el inicio de todas las mejoras. La estabilidad operativa no se mide por cuánto ganas, sino por cómo se comporta tu flujo de dinero. Puedes tener un ingreso alto y aún así ser inestable si tus gastos crecen al mismo ritmo. Y puedes tener un ingreso moderado y ser estable si logras mantener un margen positivo constante. Aquí aparece una de las claves más importantes, la consistencia. No se trata de tener meses buenos aislados. Se trata de lograr que tu sistema funcione bien de forma repetida. Que mes tras mes, tus ingresos cubran tus gastos y dejen un excedente. Que no dependas de circunstancias excepcionales para estar bien. Para lograr esto, necesitas integrar todo lo que has construido hasta ahora. El orden básico, el control del gasto, la reducción de deuda y el fondo de seguridad trabajan juntos para crear esta estabilidad. Pero también necesitas mantener disciplina en el tiempo. Porque es fácil relajarse cuando las cosas empiezan a mejorar. Es común aumentar gastos cuando el ingreso sube. Es común perder el control cuando la presión disminuye. Y ahí es donde muchas personas retroceden. La estabilidad operativa no es un punto al que llegas y te quedas automáticamente. Es un estado que debes mantener. Requiere atención, aunque no sea constante, sí periódica. Requiere revisar, ajustar y sostener. Otro aspecto importante es reconocer las señales de estabilidad. Muchas veces las personas ya están en una mejor posición, pero no lo identifican porque siguen operando con la mentalidad de escasez. Algunas señales claras de estabilidad operativa son, no depender del crédito para cubrir gastos básicos, poder ahorrar de forma constante. Tener un fondo de seguridad activo y no sentir presión inmediata ante gastos imprevistos. También implica tener claridad sobre tu flujo de dinero sin necesidad de revisarlo constantemente. Sabes cómo se comporta, sabes qué esperar, sabes qué decisiones puedes tomar. Este punto genera un cambio psicológico importante. Dejas de vivir con tensión constante y comienzas a experimentar tranquilidad financiera. No es una euforia, es una calma. Es la sensación de que tu sistema funciona. Y esa sensación cambia tu forma de pensar. Cuando estás en modo supervivencia, tus decisiones son cortoplacistas. Piensas en llegar a fin de mes, en cubrir lo inmediato, en resolver lo urgente. Pero cuando alcanzas estabilidad operativa, puedes empezar a pensar a mediano y largo plazo. Puedes planificar. Puedes proyectar. Puedes construir. También cambia tu relación con el riesgo. Ya no necesitas tomar decisiones apresuradas por necesidad. Puedes evaluar con más calma. Puedes decir no a oportunidades que no tienen sentido. Puedes elegir con criterio. Este es el punto donde el mapa financiero deja de ser solo una herramienta de control y se convierte en una plataforma de crecimiento. Pero es importante no adelantarse. Muchas personas, al llegar a este punto, intentan acelerar demasiado. Quieren invertir sin preparación, asumir riesgos innecesarios o cambiar su estilo de vida de forma abrupta. La estabilidad operativa no es el final, es la base. Y como toda base, debe ser sólida antes de construir sobre ella. Este capítulo representa un cambio fundamental. Pasas de sobrevivir a operar con control. De reaccionar a anticiparte. De vivir al límite a vivir con margen. Y ese margen, aunque parezca pequeño al inicio, es lo que te permite avanzar sin retroceder. Porque en el camino hacia la estabilidad económica, no gana quien avanza más rápido, sino quien logra sostenerse en el tiempo. Y ahora, por primera vez, tienes esa capacidad. Capítulo 7. Aumento de ingresos. Una vez que has alcanzado estabilidad operativa, aparece una nueva realidad, ya no basta con administrar bien el dinero, ahora necesitas expandirlo. Hasta este punto, has optimizado lo que tienes. Has ordenado, controlado, reducido y protegido. Pero existe un límite claro en ese proceso. No puedes recortar gastos indefinidamente. No puedes optimizar más allá de cierto punto sin afectar tu calidad de vida. Por eso, llega el momento de actuar sobre la variable que realmente permite crecer, los ingresos. Aquí es donde muchas personas se bloquean. Porque aumentar ingresos no es tan inmediato como reducir gastos.
Requiere iniciativa, estrategia y, en muchos casos, salir de la zona conocida. Pero también es el paso que cambia por completo tu capacidad financiera. El primer error que debes evitar es pensar que la única forma de ganar más dinero es trabajar más horas. Este enfoque tiene un límite físico y mental. Puede funcionar a corto plazo, pero no es sostenible como estrategia principal. Aumentar ingresos no se trata solo de esfuerzo, se trata de valor. Tu ingreso está directamente relacionado con el valor que aportas y cómo ese valor es percibido en el mercado. No importa cuánto trabajes si ese trabajo no genera un retorno proporcional. Por eso, la clave está en mejorar tu capacidad de generar valor o en encontrar mejores formas de monetizar lo que ya sabes hacer. El primer camino es el desarrollo de habilidades. Esto implica identificar qué puedes mejorar o aprender para aumentar tu capacidad de generar ingresos. Puede ser una habilidad técnica, una habilidad comercial o una combinación de ambas. Las habilidades técnicas te permiten producir algo. Las habilidades comerciales te permiten venderlo. Muchas personas tienen capacidad, pero no saben cómo convertirla en dinero. Y otras saben vender, pero no tienen una base sólida para sostener lo que ofrecen. El equilibrio entre ambas es lo que genera oportunidades reales. El segundo camino es optimizar tu fuente de ingreso actual. Si tienes un trabajo o una actividad principal, es importante analizar si estás siendo bien compensado por lo que haces. ¿Podrías negociar mejores condiciones? ¿Podrías asumir más responsabilidad y aumentar tu ingreso? ¿Podrías cambiar a una posición mejor pagada? Muchas personas se quedan en el mismo nivel durante años no porque no puedan avanzar, sino porque no lo intentan de forma estratégica. El tercer camino es generar ingresos adicionales. Este es uno de los enfoques más efectivos para aumentar tu flujo de dinero sin depender completamente de una sola fuente. No se trata de hacer cualquier cosa, sino de encontrar actividades que tengan sentido dentro de tu contexto. Puede ser ofrecer un servicio, desarrollar un proyecto digital, monetizar una habilidad o incluso utilizar herramientas que ya manejas. Lo importante es que este ingreso adicional no sea completamente aleatorio, sino que tenga potencial de crecimiento o al menos estabilidad. Aquí es donde aparece una distinción importante: ingresos activos e ingresos escalables. Los ingresos activos dependen directamente de tu tiempo. Trabajas y recibes dinero. Si dejas de trabajar, dejas de ganar. Este tipo de ingreso es necesario, pero tiene un límite. Los ingresos escalables, en cambio, tienen la capacidad de crecer sin depender proporcionalmente de tu tiempo. Pueden ser productos digitales, contenido monetizado, sistemas automatizados o cualquier modelo que permita multiplicar el resultado sin multiplicar el esfuerzo. No necesitas dominar ambos desde el inicio, pero es importante entender la diferencia. Porque a largo plazo, la estabilidad financiera se fortalece cuando logras combinar ambos tipos de ingresos. Otro aspecto clave es la mentalidad con la que enfrentas este proceso. Muchas personas esperan el momento perfecto, la idea ideal o la oportunidad segura. Pero ese momento no suele llegar. El crecimiento de ingresos requiere acción imperfecta. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Necesitas comenzar con lo que tienes, aprender en el proceso y ajustar sobre la marcha. También es importante evitar la dispersión. Intentar hacer demasiadas cosas al mismo tiempo suele llevar a resultados mediocres. Es más efectivo enfocarse en una o dos fuentes de ingreso y desarrollarlas con consistencia. A medida que comienzas a aumentar tus ingresos, es fundamental mantener la estructura que ya construiste. Porque uno de los errores más comunes es elevar el nivel de gasto al mismo ritmo que el ingreso. Esto se conoce como inflación del estilo de vida. Ganas más, gastas más. Y al final, tu situación no cambia. Para evitar esto, necesitas mantener el control. Aumentar ingresos no significa aumentar automáticamente tus gastos. Significa aumentar tu capacidad de ahorro, inversión y crecimiento. Este es el punto donde tu mapa financiero comienza a expandirse. Ya no estás solo manteniendo tu sistema, estás generando nuevas posibilidades. El dinero adicional que generas puede ser utilizado para acelerar la eliminación de deudas, fortalecer tu fondo de seguridad o comenzar a invertir de forma más consistente.
Pero más allá del dinero, lo que realmente estás desarrollando es capacidad. Capacidad de generar, de adaptarte, de crear oportunidades. Y esa capacidad es lo que define tu crecimiento a largo plazo. Porque la estabilidad se construye con control, pero la expansión se construye con generación. Y ahora estás listo para comenzar ese proceso. Capítulo 8. Primeras inversiones. Una vez que has alcanzado estabilidad operativa y comenzado a aumentar tus ingresos, aparece una nueva etapa en tu mapa financiero, la inversión. Este es el punto donde muchas personas sienten que finalmente están avanzando, pero también es donde se cometen algunos de los errores más costosos. Invertir no es el inicio del camino. Es una consecuencia de haber construido una base sólida. Cuando se intenta invertir sin orden, sin control o sin protección, el resultado suele ser frustración o pérdida. Por eso, llegar a este punto con una estructura previa es lo que marca la diferencia. El primer principio que debes entender es que invertir no es una solución mágica. No va a corregir una mala gestión financiera ni va a compensar la falta de disciplina. La inversión amplifica lo que ya eres financieramente. Si tienes orden, amplifica el crecimiento. Si tienes desorden, amplifica los errores. Por eso, antes de pensar en dónde invertir, debes confirmar que cumples con ciertas condiciones básicas. No tener deudas destructivas activas, contar con un fondo de seguridad funcional y mantener un flujo de dinero positivo. Si alguna de estas piezas falta, la inversión deja de ser una herramienta y se convierte en un riesgo innecesario. Una vez que tienes esa base, puedes comenzar a pensar en invertir. El segundo principio es entender qué significa realmente invertir. No se trata de apostar ni de buscar ganancias rápidas. Invertir es asignar tu dinero a activos que tienen la capacidad de generar valor en el tiempo. Es un proceso gradual, no un evento puntual. Aquí es donde muchas personas se desvían. Buscan oportunidades rápidas, tendencias, promesas de rentabilidad alta en poco tiempo. Y aunque algunas de estas oportunidades pueden parecer atractivas, la mayoría no está alineada con una estrategia sostenible. El enfoque correcto es el largo plazo. Las primeras inversiones deben ser simples, entendibles y consistentes. No necesitas complejidad para comenzar. De hecho, la simplicidad es una ventaja en esta etapa. Invertir en instrumentos básicos, diversificados y con una lógica clara suele ser más efectivo que intentar estrategias avanzadas sin experiencia. Otro punto clave es la frecuencia. No se trata de invertir grandes cantidades de una sola vez, sino de hacerlo de forma constante. La repetición es lo que genera resultados. Invertir mensualmente, aunque sea con montos moderados, permite construir una base sólida con el tiempo. Este enfoque tiene dos beneficios importantes. Primero, reduce el impacto de la volatilidad. No dependes de un solo momento de entrada. Segundo, crea un hábito. La inversión deja de ser una decisión esporádica y se convierte en parte de tu sistema financiero. Aquí aparece un concepto fundamental, el tiempo. El tiempo es el principal aliado en la inversión. No necesitas rendimientos extraordinarios si tienes consistencia y paciencia. Muchas personas subestiman este factor y buscan acelerar resultados, pero en el proceso asumen riesgos innecesarios. Invertir no es una carrera corta, es un proceso acumulativo. También es importante entender el riesgo. Toda inversión tiene un nivel de incertidumbre. No existe una inversión completamente segura. Pero sí existen formas de gestionar ese riesgo. Una de las más importantes es la diversificación. No concentrar todo tu dinero en una sola opción. Distribuirlo en diferentes activos reduce la exposición a pérdidas significativas. No elimina el riesgo, pero lo controla. Otra forma de gestionar el riesgo es invertir solo dinero que no necesitas en el corto plazo. Este es un principio básico, pero muchas veces ignorado. Si inviertes dinero que podrías necesitar pronto, cualquier variación en el mercado puede obligarte a tomar malas decisiones. Por eso, la inversión debe construirse sobre una base de estabilidad. No sobre urgencia. A medida que comienzas a invertir, es normal sentir incertidumbre. Ver cómo el valor de tus inversiones sube y baja puede generar dudas.
Pero es importante mantener la perspectiva. La inversión no se evalúa en días o semanas, se evalúa en años. El error más común en esta etapa es reaccionar emocionalmente. Comprar cuando todo está subiendo y vender cuando todo está bajando. Este comportamiento, impulsado por el miedo y la euforia, es lo que genera pérdidas en la mayoría de las personas. La clave está en la consistencia. Mantener tu estrategia, seguir invirtiendo de forma regular y no dejarte llevar por el ruido del corto plazo. Otro aspecto importante es la educación. No necesitas ser un experto para empezar, pero sí debes entender en qué estás invirtiendo. Evitar decisiones basadas en recomendaciones sin análisis o en tendencias momentáneas. Invertir con criterio es más importante que invertir con rapidez. Este capítulo marca un cambio importante en tu mapa financiero. Pasas de proteger y estabilizar a comenzar a construir crecimiento. Pero ese crecimiento no es inmediato ni visible al inicio. Es silencioso, progresivo y acumulativo. Cada inversión que haces es una pieza más en tu estructura. Cada aporte suma. Cada decisión consciente fortalece tu sistema. Y con el tiempo, lo que hoy parece pequeño comienza a tomar forma. Ese es el verdadero poder de la inversión. No transformar tu vida de un día para otro, sino construir una base que crece contigo. Y ahora, con una estructura sólida y una visión clara, estás en posición de hacerlo de forma inteligente. Capítulo 9. Sistema financiero personal. A esta altura del recorrido, ya no estás improvisando. Has construido orden, control, protección, estabilidad y comienzas a generar crecimiento. Pero hay un elemento que define si todo esto se mantiene en el tiempo o se pierde: el sistema. Un sistema financiero personal es la estructura que permite que tu dinero funcione sin depender constantemente de tu esfuerzo consciente. Es lo que transforma acciones aisladas en un proceso continuo. Es lo que evita que avances y luego retrocedas. La mayoría de las personas gestiona su dinero de forma reactiva. Decide en el momento, ajusta según la situación, corrige cuando aparece un problema. Este enfoque puede funcionar por periodos cortos, pero no es sostenible. Porque depende de atención constante, disciplina intensa y motivación. Y la motivación es inestable. El sistema, en cambio, reduce esa dependencia. No elimina la necesidad de tomar decisiones, pero disminuye la fricción. Hace que lo correcto sea más fácil de ejecutar que lo incorrecto. El primer elemento de un sistema financiero es la automatización. Automatizar no significa perder control, significa predefinir decisiones. Por ejemplo, definir que una parte de tus ingresos se destine automáticamente al ahorro o a la inversión en el momento en que recibes el dinero. Esto evita que tengas que decidir cada vez qué hacer. La mayoría de los errores financieros ocurren porque las decisiones se toman en el momento equivocado, bajo presión o impulso. La automatización elimina ese riesgo. Cuando automatizas, te pagas primero a ti mismo. Antes de gastar, antes de consumir, antes de cualquier otra cosa, una parte de tu dinero ya está destinada a construir tu futuro. El segundo elemento es la estructura de distribución. No basta con automatizar, necesitas definir cómo se distribuye tu dinero. ¿Qué porcentaje va a gastos, qué porcentaje a ahorro, qué porcentaje a inversión? Esta estructura no tiene que ser perfecta, pero sí debe ser clara. Cuando tienes reglas definidas, reduces la incertidumbre. No necesitas pensar constantemente qué hacer con tu dinero. Ya tienes un marco que guía tus decisiones. El tercer elemento es la simplicidad. Un sistema financiero efectivo no es complejo. De hecho, mientras más simple sea, más probable es que lo mantengas en el tiempo. Muchas personas crean sistemas demasiado elaborados que requieren atención constante, múltiples herramientas y ajustes frecuentes. Y con el tiempo, abandonan. Un buen sistema debe ser fácil de entender, fácil de ejecutar y fácil de mantener. Esto puede implicar tener pocas cuentas bien definidas, reglas claras y procesos repetibles. No necesitas sofisticación, necesitas consistencia. El cuarto elemento es la revisión periódica. Aunque el sistema funcione de forma automática, no significa que puedas ignorarlo por completo. Necesitas revisarlo en intervalos definidos.
Puede ser una vez al mes o cada cierto tiempo. El objetivo no es controlar cada detalle, sino asegurarte de que todo sigue funcionando como debería. En estas revisiones puedes ajustar tu distribución, revisar tus avances, detectar desviaciones y hacer correcciones. Esto mantiene tu sistema alineado con tu realidad, que puede cambiar con el tiempo. Otro aspecto clave es la adaptabilidad. Tu sistema financiero no es estático. A medida que tus ingresos cambian, tus objetivos evolucionan o tu situación se modifica, tu sistema debe ajustarse. Pero estos ajustes deben ser intencionales, no impulsivos. El sistema no es rígido, es estructurado. También es importante entender que el sistema no elimina la responsabilidad personal. No reemplaza tu criterio, lo apoya. Te da una base sobre la cual operar, pero sigues siendo tú quien decide. A medida que tu sistema se consolida, comienzas a notar un cambio importante. Dejas de pensar constantemente en el dinero. No porque no sea importante, sino porque ya no es una fuente de caos. Tu dinero empieza a fluir de forma organizada. Tus decisiones son más claras. Tus resultados son más consistentes. Esto libera energía mental. Energía que antes se gastaba en preocuparte, en calcular, en improvisar. Ahora puedes usarla para pensar en estrategias, en crecimiento, en nuevas oportunidades. Ese es uno de los beneficios más subestimados de tener un sistema, reduce la carga mental. Otro beneficio es la resiliencia. Cuando tienes un sistema, es más difícil que vuelvas al desorden. Incluso si cometes errores o enfrentas dificultades, tu estructura te permite recuperarte más rápido. No empiezas desde cero cada vez. Tienes una base. Este capítulo representa un punto de consolidación. Todo lo que has construido hasta ahora se integra en un sistema que puede sostenerse en el tiempo. Porque el objetivo no es solo mejorar tus finanzas por un periodo, sino construir una forma de operar que sea estable y duradera. Y eso no se logra con decisiones aisladas, se logra con sistemas. Un sistema financiero personal no es visible desde afuera. No genera reconocimiento inmediato. Pero es lo que sostiene todo lo demás. Es la diferencia entre avanzar de forma temporal y avanzar de forma permanente. Y ahora, ya no depende solo de tu esfuerzo. Tienes una estructura que trabaja contigo. Capítulo 10. Visión a largo plazo. Llegar a este punto del mapa financiero implica algo que no es evidente a simple vista, has dejado de pensar solo en el presente. Has pasado de resolver lo inmediato a construir lo sostenible. Y eso cambia completamente la forma en que tomas decisiones. La visión a largo plazo no es una idea abstracta ni una motivación vacía. Es una herramienta práctica que te permite orientar tus acciones actuales hacia un resultado futuro concreto. Es lo que le da sentido a todo lo que has construido hasta ahora. Sin una visión clara, es fácil perder dirección. Puedes tener orden, control, ingresos y hasta inversiones, pero si no sabes hacia dónde estás yendo, es probable que tomes decisiones inconsistentes. Que avances en algunos momentos y retrocedas en otros. Que reacciones en lugar de construir. La mayoría de las personas vive en el corto plazo. Sus decisiones están influenciadas por lo inmediato, el mes, la próxima cuenta, el siguiente gasto. Esto es comprensible, especialmente cuando hay presión financiera. Pero incluso cuando esa presión disminuye, muchos mantienen esa mentalidad. Y ahí es donde se limita el crecimiento. Pensar a largo plazo implica cambiar el horizonte de tus decisiones. Dejar de evaluar en semanas o meses y comenzar a evaluar en años. Esto no significa ignorar el presente, sino integrarlo dentro de una dirección más amplia. Por ejemplo, cuando ahorras, ya no lo haces solo para cubrir un gasto cercano, sino para construir una base. Cuando inviertes, no lo haces esperando resultados inmediatos, sino acumulación progresiva. Cuando controlas tus gastos, no es solo para llegar a fin de mes, sino para sostener un sistema. Este cambio de perspectiva tiene un impacto profundo. Te permite tolerar procesos más largos. Te ayuda a evitar decisiones impulsivas. Te da claridad para priorizar lo importante sobre lo urgente. Y, sobre todo, te da consistencia.
La consistencia es uno de los factores más determinantes en los resultados financieros. No es lo que haces una vez, es lo que haces repetidamente. Y la visión a largo plazo es lo que sostiene esa repetición. Otro aspecto clave es definir qué significa para ti la estabilidad económica en el futuro. No como un concepto general, sino como una realidad concreta. ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué nivel de gasto deseas sostener? ¿Qué tipo de ingresos quieres tener? ¿Qué nivel de seguridad necesitas? Estas preguntas no tienen una única respuesta correcta, pero sí requieren claridad. Sin esa claridad, es fácil adoptar objetivos que no son propios. Seguir modelos externos, compararte con otros o perseguir estándares que no se ajustan a tu realidad. Y eso genera insatisfacción, incluso cuando avanzas. Tu visión debe ser coherente contigo. También es importante entender que la visión a largo plazo no es rígida. Puede ajustarse con el tiempo. A medida que cambias, que aprendes o que tu contexto evoluciona, es natural que tus objetivos también lo hagan. Lo importante es que esos ajustes sean conscientes, no producto de impulsos momentáneos. Otro punto fundamental es la relación entre tiempo y resultados. En el corto plazo, los resultados financieros pueden parecer lentos o incluso invisibles. Ahorrar pequeñas cantidades, invertir de forma constante, mantener el control. Nada de esto genera cambios inmediatos espectaculares. Y por eso, muchas personas abandonan. Pero en el largo plazo, estos mismos hábitos generan una acumulación significativa. Lo que parecía pequeño comienza a crecer. Lo que parecía lento se vuelve consistente. Y lo que parecía insignificante se transforma en una base sólida. Este es uno de los principios más importantes que debes internalizar: el crecimiento financiero es acumulativo. No depende de momentos aislados, sino de procesos sostenidos. También es importante aprender a gestionar la impaciencia. Vivimos en un entorno donde todo parece inmediato. Resultados rápidos, recompensas instantáneas, cambios visibles. Pero las finanzas no funcionan así cuando se construyen de forma sólida. Intentar acelerar el proceso suele llevar a errores. Inversiones impulsivas, decisiones apresuradas, cambios innecesarios. Y en muchos casos, retrocesos. La visión a largo plazo actúa como un filtro. Te ayuda a evaluar si una decisión tiene sentido dentro de tu camino. Si aporta o si desvía. Si construye o si compromete lo que ya has logrado. Este capítulo no busca que tengas todo resuelto para el futuro, sino que desarrolles una dirección clara. Un marco que te permita tomar decisiones coherentes en el presente. Porque al final, tu vida financiera no se define por un momento puntual, sino por la suma de tus decisiones a lo largo del tiempo. Y esas decisiones están guiadas por lo que crees que es importante. La visión a largo plazo te permite definir eso con claridad. Te saca del ruido del corto plazo y te enfoca en lo que realmente construye. Y en ese punto, el mapa deja de ser solo una guía. Se convierte en un camino que puedes sostener. Un camino donde cada paso tiene sentido, porque sabes hacia dónde estás yendo. Conclusión. A lo largo de este recorrido, has construido algo que la mayoría de las personas nunca llega a desarrollar: un mapa financiero claro. No una idea general, no una motivación pasajera, sino una estructura concreta que te permite entender, ordenar y dirigir tu dinero con intención. Comenzaste enfrentando tu punto de partida, dejando de lado suposiciones y observando tu realidad con honestidad. Luego estableciste orden, controlaste tus gastos y eliminaste lo que estaba frenando tu avance. Construiste protección a través de un fondo de seguridad, alcanzaste estabilidad operativa y comenzaste a expandir tu capacidad generando más ingresos. Más adelante, diste el paso hacia la inversión, entendiendo que el crecimiento es un proceso y no un evento. Finalmente, integraste todo en un sistema financiero personal que te permite sostener lo que has construido sin depender constantemente de la motivación. Y ahora, con una visión a largo plazo, tienes dirección. Este proceso no es complejo en su esencia, pero sí requiere algo que muchas veces se subestima: constancia. Ninguno de estos pasos funciona de forma aislada. Todos se conectan. Todos se sostienen entre sí.
Y todos dependen de tu capacidad de aplicarlos de forma continua. El error más común no es no saber qué hacer, es no hacerlo de forma consistente. También es importante entender que este mapa no es perfecto ni definitivo. No existe una estructura financiera que funcione igual para todas las personas en todo momento. Tu realidad puede cambiar. Tus ingresos pueden variar. Tus objetivos pueden evolucionar. Pero eso no invalida el mapa. Lo hace adaptable. Este es un sistema que puedes ajustar, mejorar y reforzar con el tiempo. No necesitas reiniciar cada vez que algo cambia. Solo necesitas volver a los principios: claridad, orden, control, protección, estabilidad y crecimiento. Otro punto clave es la relación que desarrollas con el dinero a lo largo de este proceso. Deja de ser una fuente constante de incertidumbre y se convierte en una herramienta. Dejas de reaccionar ante él y comienzas a utilizarlo con intención. Esto no solo mejora tu situación financiera, también cambia tu forma de pensar. Empiezas a tomar decisiones con más criterio. A priorizar lo importante sobre lo urgente. A valorar la estabilidad por sobre la apariencia. Y a entender que el verdadero progreso no es rápido, es sostenido. La estabilidad económica no es un destino final, es una plataforma. Es el punto desde el cual puedes construir con mayor libertad, con menor presión y con mayor claridad. No se trata de tener más por tener más. Se trata de tener control sobre tu vida financiera. Y ese control no viene de un momento puntual, viene de un proceso. El mapa que has construido no te garantiza resultados inmediatos, pero sí te da algo mucho más valioso: dirección. Te permite avanzar sin improvisar. Te permite corregir sin perderte. Te permite construir sin depender del azar. Ahora, todo depende de lo que hagas con esta información. Puedes entenderla y dejarla de lado, como ocurre con la mayoría. O puedes aplicarla, paso a paso, con paciencia y consistencia. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo real. Porque al final, la diferencia no la marca el conocimiento, la marca la ejecución. Y si decides ejecutar, aunque sea de forma gradual, este mapa puede transformar tu relación con el dinero de manera profunda. No de un día para otro, pero sí de forma definitiva. Ese es el verdadero valor de tener un mapa financiero. No te dice que el camino será fácil. Pero te asegura que no estarás perdido.